Amados, estamos en esta tercera clase del tercer ciclo del curso Epístolas Fundacionales, en beneficio para todos los de la Iglesia. Y hoy día estamos viendo de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 10 y vamos a tratar versículo a versículo desde el versículo 1 al 12, que trata el tema de la idolatría y la rebelión de los infieles en el cuerpo. Para tratar este tema, oremos y pidámosle al Señor su guía, su bendición. Cerremos los ojos. Señor Jesús, bendecimos tu nombre. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el Salvador de nuestras vidas, nuestro Señor. Te damos gracias por la palabra de Dios y pedimos en tu nombre al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé revelación de este contenido, de esta epístola tan importante para creyentes que quieren caminar agradando al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir versículo por versículo. Entonces, 1 Corintios 10, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Que todos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Aunque Pablo se está dirigiendo primeramente a los judíos, conocedores de la ley de Moisés, sus hermanos, también esta enseñanza es extensiva a todos los que están participando en una iglesia, sean judíos o gentiles. Asimismo, quedan claras dos cosas. Primero, que la salvación no es por razón de pertenencia étnica. Y segundo, no es por participar en una congregación, sino que es solamente por fe, tal como fue el ejemplo de Moisés, como también lo fue el de Josué y Caleb, estos últimos siendo los únicos que entraron a la tierra prometida y recibieron las promesas dadas por Dios, por cuanto le creyeron a Él y actuaron conforme a esa fe. Así, no porque alguno participe en una iglesia y en esa participación haya experimentado
bendiciones de Jesucristo. Eso no lo hace hijo o hija de la fe. Podríamos usar la analogía que se la escuché a un predicador judío cristiano hace un tiempo. La analogía de alguien que permanezca sentado por un buen tiempo en una sala de ventas de automóviles, aunque sea mucho tiempo. No porque está ahí se va a transformar jamás en un vehículo motorizado. Pero desgraciadamente hay personas en congregaciones cristianas que piensan erróneamente que por el simple hecho de asistir a las reuniones y en ellas experimentar lo que Dios está haciendo, o incluso hasta pueden participar no solo cantando, sino en algún ministerio. Eso no los puede hacer pensar que son conversos y miembros de un cuerpo de fe. No porque están físicamente siendo espectadores de milagros y señales, pero sin tener fe genuina de conversión, con fruto genuino de un cambio de vida radical realizado por el Espíritu Santo. Entonces, perfectamente, pueden pasar a ser como esa multitud del pueblo que salió de Egipto. Pasó en seco por el Mar Rojo, dividido por la fe de Dios exhibida y obedecida por Moisés. Pero que sin embargo no creyeron conforme a la fe de Dios, a pesar de ese tremendo milagro y de caminar bajo la nube protectora y beber la bebida espiritual de la roca que los seguía, que era Cristo. Es la clase de personas que en el Nuevo Testamento aparecen descritas y denunciadas por el mismo Jesucristo como falsos seguidores, sin fe, sin temor de Dios, caminando en desconocimiento de la voluntad de Dios, gente que realmente desagrada a Dios. Escribe el apóstol Pablo en el versículo 3, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. A esta clase de personas hace referencia el Señor en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, en los versículos 21 al 23, y que dicen así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin duda, para cualquiera que tenga temor de Dios, esta es una de las más severas advertencias de Jesús para cualquiera que participe en la obra de Dios sin fe de salvación, sin amor genuino por el Señor y sin hacer la voluntad de Dios. Tal como esa multitud que salió de la esclavitud de Egipto, también esta gente de Mateo 7 van a perecer en el desierto espiritual. Y según la promesa del Señor, no van a entrar al reino de los cielos, sino que irán al Hades, el infierno de tormento, para resucitar ese día final en el juicio del gran trono blanco que se menciona en Apocalipsis capítulo 20. Y serán lanzados al lago de fuego y azufre en condenación por la eternidad. Enseguida, el apóstol Pablo procede a mostrar una lista de cosas que hizo esa multitud que desagradó a Dios y que pereció en el desierto, lo cual tiene un paralelo con personas en iglesias que hacen cosas parecidas y que las excluirán de la salvación en Cristo. El caminar por fe de Dios, conocer la voluntad de Dios, amar al Señor por sobre todas las cosas, son lo más importante en la vida del creyente. En el versículo 6 escribe el apóstol Pablo: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esto hace referencia al pasaje del libro de Números, capítulo 11, en el versículo 4 y el 34, que muestra a esa gente que no es de fe, sino que anhelan los bienes de la carne, que tienen codicia por cosas que Dios no les ha dado y desprecian lo que sí Dios ha provisto para sus vidas. En vez de agradecimiento y contentamiento, son críticos de Dios. En la época actual, son personas críticas de la iglesia, incluso de sus ministros,
Y en vez de apreciar y agradecer lo que Dios ha puesto y provisto, critican lo que falta. Generalmente con mucho desconocimiento de la realidad. Gente así dura un tiempo, a veces duran poco, porque Dios mismo los saca para que no corrompan personas en una congregación y terminen causando divisiones. El libro de Números, escrito por Moisés, los describe así. En Números 11:4. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Perecieron. En el versículo 34 del capítulo 11 de Números, leemos: y llamaron a aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. En contraste, para todos los que son de fe, agradecidos y con contentamiento, pueden recordar la escritura de 1 Corintios 8:3, que nos dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y claro, todo aquel que lo ama, le agradece, aprecia toda su provisión, como asimismo está dispuesto a obedecerle siempre y hacer lo que agrada al Señor. Otra cosa que menciona Pablo que hizo esa multitud, lo dice así, y esto aparece en el versículo 7: ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Es increíble que un texto de las Escrituras de más de 3.500 años tenga tanta similitud con lo que hacen muchos en esta generación tecnológica. Muchos que pasan pegados a juegos ridículos, banales, y a pantallas que los entretienen para anularlos como seres inteligentes, y que a la pasada los van corrompiendo moralmente. El episodio al que alude el apóstol Pablo lo encontramos en el libro de Éxodo,
capítulo 32 y leo en el del versículo 6 al 8, que dicen así: al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Suena bastante religioso. Luego se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Entonces dijo Jehová a Moisés: Moisés estaba en el monte con Dios: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y la consecuencia para los que participaron de esto la leemos en Éxodo 32, del versículo 33 al 35. Al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo lo castigaré por su pecado. Y Jehová hirió al pueblo a causa del becerro que hizo Aarón. Obviamente, este último tampoco entró en la tierra prometida, sino que murió antes. Es tremendo. Nuestra generación está haciendo esto mismo. Y tristemente, hay muchas personas que son miembros de iglesias cristianas, asisten a sus reuniones, participan, pero están metidos en esto, pegados a jugar. Siendo entretenidos por lo que ven en las redes sociales, sin entender que están siendo presa fácil del poderoso espíritu perverso que está asediando a esta generación tecnológica. Está asediando quizás como nunca antes, desde la época de Noé, de Sodoma y Gomorra, la época de Lot. Ese espíritu perverso, el espíritu de codicia, el espíritu que lleva a gente que debiera ser sensata e inteligente. Estos espíritus lo están llevando a anularse como personas, a corromperse moralmente. Yo veo esta generación
quizás como nunca en la historia, o como desde la época de Noé y de Lot. Es una generación que va directo a la corrupción plena. Es notable que ya no es solamente los jóvenes, sino que también se está viendo niños siendo corrompidos y actuando corruptamente por lo que ven sin ningún control en las redes sociales. Nadie los controla en su acceso a Internet. Nadie los controla en el uso de sus celulares, de sus teléfonos móviles. Los padres, ausentes, trabajando todo el día y dejando a niños solos, a merced del espíritu perverso que los corrompe a través de los celulares y los medios de comunicación sin control. Eso está ocurriendo en esta generación y yo creo que está siendo esta generación, los que ahora son niños jóvenes, están siendo preparados para ser parte de la generación que va a haber terribles juicios de Dios a la humanidad, terribles. La gente en la iglesia debe despertar a que están frente a una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo y sus agentes de perversión. No puede un padre, una madre pretender de que su hijo puede estar solo con un celular, solo en casa, sin ningún control a lo que vea. Padres que hacen esto están siendo partícipes del pecado de sus hijos. Están actuando en colusión con el espíritu perverso. A Dios gracias, en nuestros colegios no permitimos que los niños entren con celulares. Pero creo que con lo que está ocurriendo, los padres no debieran dar ni permitir el uso de celulares a sus hijos hasta que sean mayores de edad. En vez de celulares. Y la basura que se ve en los medios sociales. Sus hijos debieran estar leyendo la palabra de Dios, leyendo libros que apoyan al espíritu y a la mente. Eso es lo que necesitamos como cristianos, como pueblo de Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Seguimos la próxima semana. Amados, consideren lo que nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en este pasaje respecto a la idolatría, a la codicia, al desenfreno. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén y amén.